Nadie vio llegar la mentira. No entró por la puerta principal. No hizo ruido. No levantó sospechas. Se deslizó como lo hacen las cosas más peligrosas, bien vestida, bien escrita, perfectamente preparada para ser creída. El Hotel Central de Ginebra era un templo del silencio esa noche. Los pasillos parecían amortiguar los pasos, como si el lugar mismo supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Las luces doradas reflejaban en el mármol pulido, y el aroma del té negro se mezclaba con perfumes caros, secretos antiguos y decisiones que no se deshacen jamás. Lucía Benavente caminaba entre las mesas sin que nadie realmente la viera. Ese era su talento. Trabajaba como conserje desde hacía años, y en ese tiempo había aprendido algo esencial: el poder verdadero nunca grita. El poder susurra. Y quienes lo poseen rara vez miran a los ojos de quienes sirven. Lucía era invisible. Y esa noche, la invisibilidad iba a salvar una fortuna y destruir una red de mentiras. Mientras acomodaba copas de cristal en el salón alpino, sintió el mismo aviso silencioso que la había acompañado desde niña, una presión en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. No era miedo. Era otra cosa. Era memoria. Su madre solía decirle: cuando una palabra no pertenece a su tiempo, el documento entero miente. Lucía había pasado su infancia entre manuscritos, tinta, pergaminos y bibliotecas donde el polvo era más valioso que el oro. A los 17 años, abandonó ese mundo después de la muerte de su madre. Nunca volvió a tocar un texto antiguo, hasta esa noche. A las 7 en punto, los primeros invitados llegaron. Seguridad Privada abrió paso a Faris Almadi, uno de los hombres más ricos del mundo, conocido no solo por su fortuna, sino por su obsesión por preservar la historia de su linaje. Decían que gastaba millones solo para recuperar documentos que nadie más consideraba importantes. Para él, la historia era poder. Y el poder debía protegerse. A su lado caminaba el doctor Omar Darwish, experto en paleografía y lenguas antiguas, con fama de detectar falsificaciones que engañaban a laboratorios enteros. Detrás, el abogado Andrés Molina, con una carpeta tan gruesa que parecía contener el destino de varias generaciones. Lucía bajó la cabeza, sirvió agua, ajustó una silla. Nada más. Nada menos. Minutos después llegó el segundo grupo. Y el aire cambió. Fernando Soria entró con la seguridad de un hombre que cree que el mundo le debe obediencia. Sonreía como alguien que ya había ganado. A su lado, la doctora Isabel Rivas sostenía un maletín metálico con ambas manos, como si dentro llevara algo vivo. «Buenas noches», dijo Fernando, inclinando apenas la cabeza. «Hoy seremos testigos de un acuerdo histórico». Lucía sintió un escalofrío. El maletín se abrió con un sonido seco, casi ceremonial. Dentro, sobre un acolchado oscuro, descansaba un pergamino amarillento cubierto de inscripciones árabes. «El documento original», anunció Isabel. «Verificado por nuestros expertos. Confirma los derechos ancestrales de la familia Almadi». Lucía se acercó con una jarra de agua. Fingió no mirar. Pero no necesitaba hacerlo. Bastó un segundo. La palabra estaba mal. No era un error de copia. No era desgaste. Era algo peor. Una palabra que no existía en ese siglo. Un trazo demasiado seguro, demasiado limpio, demasiado moderno para fingir antigüedad. Era como escuchar una nota falsa en una sinfonía perfecta. Lucía sintió que el corazón le golpeaba las costillas. «No es tu asunto», se dijo. «No mires. No hables». Pero la voz de su madre regresó, firme como una sentencia: «Si ves la mentira y callas, te conviertes en parte de ella». El doctor Darwish observaba el documento con entusiasmo. Fernando sonreía. Isabel respiraba aliviada. El contrato fue deslizado sobre la mesa. «Cuando esté listo, señor Almadi», dijo el abogado, «puede firmar aquí». El silencio se volvió pesado.
La mano del jeque se acercó a la pluma. Lucía dio un paso adelante. No firme. Su voz fue un hilo. Pero cortó el aire. Todos giraron al mismo tiempo. Fernando frunció el ceño. ¿Perdón? Lucía tragó saliva, pero no retrocedió. Ese documento no es auténtico. El mundo pareció detenerse. El jeque levantó lentamente la mirada. Explíquese. Lucía señaló el pergamino. Esa palabra no existía en la época que ustedes dicen. Y los trazos imitan una caligrafía antigua, pero no siguen sus reglas. Es una falsificación. Muy buena, pero falsa. Isabel soltó una risa seca. ¿En serio vamos a tomar en cuenta la opinión de una conserje? El doctor Darwis se inclinó, curioso. ¿Qué palabra?, preguntó. Lucía señaló con precisión. El doctor leyó. Y su rostro cambió. No debería estar ahí, murmuró. El silencio fue total. El jeque dejó la pluma sobre la mesa. Habló en árabe. ¿Lees esto sin dificultad? Lucía sintió el golpe del idioma que no usaba desde la infancia. Sí, respondió en árabe. Y es falso. El jeque la miró fijamente mientras ella explicaba, palabra por palabra, cada error, cada trazo, cada mentira. Darwis asentía en silencio. Andrés revisaba el contrato con creciente horror. Señor, dijo el abogado, esta cláusula indica que si el documento se declara falso después de la firma, el caso pasa a un tribunal privado controlado por las mismas empresas. El jeque sonrió sin alegría. Entonces querían que firmara incluso sabiendo que era falso. Fernando retrocedió un paso. Esto es un malentendido. Basta, interrumpió el jeque. Hassan. El jefe de seguridad dio un paso al frente. ¿Desea que intervenga, señor? Aún no. El jeque se volvió hacia Lucía. ¿Quién eres? Ella respiró hondo. Alguien que no pudo quedarse callada. El jeque la observó como si la viera por primera vez. Ven mañana a mi residencia. Lucía salió del hotel con las manos temblando. El aire nocturno de Ginebra era frío, pero la cabeza le ardía. No sabía si había salvado su trabajo o lo había perdido. Solo sabía una cosa, nada volvería a ser igual. No lo sabía todavía, pero al corregir una palabra había desatado una guerra. Y la mentira no iba a perdonarla. Si llegaste hasta aquí, escribe, sigo leyendo, en los comentarios. Eso me dice que estás listo para lo que viene, porque lo que viene es más oscuro. Lucía no durmió. El silencio de su apartamento era más ruidoso que cualquier grito. Cada crujido del edificio la hacía girar la cabeza. Cada coche que pasaba por la calle parecía detenerse más tiempo del necesario. No era miedo, era conciencia. Había cruzado una línea. Hasta esa noche, su vida había sido pequeña, invisible, segura. Ahora, su nombre había sido pronunciado en una mesa donde se decidían fortunas, herencias y destinos. Y los hombres que habían perdido 200 millones no eran de los que olvidan. A las 5 de la mañana, se levantó. Preparó café sin encender la luz. Miró su teléfono, ninguna llamada, ningún mensaje. Pero eso no la tranquilizó. A veces, el peligro más grande es el que todavía no se mueve. Cuando salió del edificio, el cielo de Ginebra estaba cubierto por nubes bajas, como si la ciudad quisiera esconderse. El tranvía llegó puntual. Lucía se sentó cerca de la ventana y observó su reflejo. No parecía la misma mujer. La residencia Almadi se alzaba en una colina discreta, lejos del ruido, lejos de miradas. Un lugar donde nada ocurría sin permiso. El portón se abrió apenas el guardia leyó su nombre. Hassan Karim la esperaba. Buenos días, Lucía, dijo con voz grave. El señor la espera.
caminó detrás de él por pasillos amplios, cubiertos de alfombras que absorbían el sonido. La casa no era ostentosa, pero cada objeto tenía historia, peso, intención. Era un lugar construido para durar. Faris Almadi estaba de pie frente a una ventana, mirando el lago. No se giró de inmediato. ¿Sabes cuántas personas han pasado por esta casa?, preguntó sin mirarla. Reyes, generales, ministros, todos querían algo. Lucía permaneció en silencio. Tú no pediste nada, continuó. Solo hablaste. Se volvió hacia ella. Eso te hace peligrosa y valiosa. Le entregó una carpeta. Dentro había fotografías, documentos, copias de manuscritos, contratos y nombres repetidos. Empresas que aparecían una y otra vez, siempre cerca de disputas territoriales, herencias millonarias, reclamaciones históricas. Lo que ocurrió anoche no fue un caso aislado, dijo Faris. Fue una prueba. Y alguien la perdió. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Quién?, preguntó. Una red, respondió él. Una organización que falsifica la historia para mover el presente. Cambian documentos, alteran manuscritos, crean pruebas que nunca existieron. Y luego cobran por ellas. Lucía bajó la mirada. Y ahora saben que yo existo. Faris sonrió apenas. Desde el momento en que hablaste, sí. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Quiero que trabajes conmigo, dijo de pronto. Estoy construyendo un instituto. Un lugar donde la verdad sea protegida y defendida. Lucía parpadeó. Señor, yo solo soy. No, interrumpió. Eres alguien que vio lo que expertos ignoraron. Eso no se enseña. Y no puedo confiar en títulos cuando hay millones en juego. Ella dudó. ¿Y si digo que no? Faris la miró con una calma inquietante. Entonces volverás a tu vida, y ellos vendrán por ti sin que yo pueda protegerte. Lucía entendió. No era una invitación. Era una salida. Acepto, dijo finalmente. Horas después, el vehículo atravesaba carreteras rodeadas de montañas. A su lado iba el doctor Omar Darwish, revisando documentos. Sabía que volverías a esto, dijo con una sonrisa suave. Tienes los ojos de tu madre. Lucía tragó saliva. No quería regresar a ese mundo. Nadie quiere, respondió. Pero algunos no pueden evitarlo. El instituto aún estaba en construcción. Andamios, cemento, técnicos, cajas. Pero dentro ya se respiraba propósito. Laboratorios, salas de análisis, bóvedas. Un lugar hecho para resistir ataques, mentiras y tiempo. Aquí trabajarás, dijo Omar. Revisarás documentos sospechosos. Lucía asintió. Por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Esa misma noche, ya en su apartamento, abrió una caja que no tocaba desde la muerte de su madre. Dentro estaba el cuaderno. El mismo que había jurado no volver a abrir. En la primera página, la frase seguía intacta. La verdad siempre encuentra a quien no le teme. Su teléfono vibró. Número desconocido. Hola. Una voz masculina, grave, sin emoción. Sabemos quién eres, Lucía Benavente. El aire se le fue de los pulmones. No te metas donde no te llaman. Hay cosas que no se corrigen. Se compran. La llamada se cortó. Lucía se quedó inmóvil, el teléfono aún en la mano. Ya no había duda. La guerra había empezado. Días después, el instituto comenzó a llenarse de documentos. Colecciones privadas, archivos olvidados, manuscritos que nadie quería examinar. Lucía los revisaba uno por uno. Y entonces los vio. Los mismos patrones.
Las mismas tintas. Las mismas mentiras repetidas en países distintos. Esto no es un falsificador, dijo una noche. Es una fábrica. Omar asintió. Y alguien la dirige desde arriba. Días después, llegó un mensaje cifrado sin remitente. Si buscan la verdad, empiecen por Lucerna. El jeque no dudó. Iremos, dijo. Pero no como invitados. Esa madrugada, el coche avanzó entre montañas cubiertas de niebla. Lucía sentía que cada kilómetro los alejaba de la seguridad. La villa del lago apareció entre los árboles como un animal dormido. Elegante. Silenciosa. Peligrosa. La reunión estaba en marcha cuando entraron. Coleccionistas. Empresarios. Expertos. Todos fingiendo ignorancia. En el centro, un hombre alto sonreía mientras mostraba un pergamino. Soy Henrik Pogler, dijo. Y hoy les mostraré una pieza que cambiará la historia. Lucía lo supo en el instante en que vio los trazos. Era otra mentira. Doctor, susurró. Es el mismo autor. Omar la miró alarmado. No hables. Pero Lucía ya había dado un paso adelante. Ese documento es falso. El silencio cayó como un martillo. Henrik la observó con interés. ¿Y quién es usted? Alguien que reconoce la mentira, respondió. Y usted la vende. Dos guardias avanzaron, pero Hassan se interpuso. Ni un paso más. Henrik sonrió sin alegría. Han cometido un error al venir aquí. Lucía sostuvo su mirada. El error fue creer que nadie los descubriría. Minutos después, salían de la villa. Nadie los detuvo. El miedo había cambiado de lado. Pero Lucía sabía que eso no era el final. Era una advertencia. Y la red no iba a desaparecer. Si estás siguiendo esta historia, deja un fuego en los comentarios. Eso me dice que estás dentro, y que quieres ver hasta dónde llega la verdad. La amenaza no llegó con gritos. Llegó con silencio. Los días posteriores a Lucerna fueron los más largos de la vida de Lucía. En el Instituto Suizo de Historia y Conservación nadie hablaba más de lo necesario. Cada puerta que se cerraba sonaba más fuerte de lo normal. Cada correo electrónico era leído 3 veces. Cada visitante era observado como un posible enemigo. La red había sentido el golpe. Y ahora se movía. Lucía dormía poco. A veces se despertaba convencida de que alguien estaba en su departamento. Otras, con la sensación de que la observaban incluso dentro del instituto, el lugar más protegido del país. No era paranoia. Era instinto. Una tarde, mientras revisaba imágenes ampliadas de manuscritos bajo el microscopio, Omar se acercó sin hacer ruido. Encontré algo, susurró. Le mostró la pantalla de su computadora. Era un patrón químico de tinta, repetido con una exactitud imposible en manuscritos supuestamente escritos en siglos distintos. Esto no se hace a mano, dijo Lucía. Es un proceso industrial. Omar asintió. Y caro. Alguien financia esto con recursos enormes. Antes de que pudiera responder, Hassan entró con paso rápido. Tenemos un problema. Los condujo hasta la sala de seguridad. En la pantalla, un mapa mostraba varios puntos rojos parpadeando. Alguien está moviendo documentos, explicó. 3 colecciones privadas fueron vendidas en las últimas 24 horas. Todas contienen piezas que ustedes marcaron como falsas. Lucía apretó los puños. Están borrando rastros. Faris Almadi apareció detrás de ellos. Entonces tenemos que adelantarnos, dijo con calma peligrosa. Si la red acelera, es porque tiene miedo. Esa misma noche llegó el mensaje. Un correo cifrado, sin remitente.
Si quieren la verdad completa, vengan solos. Basilea. Almacén 17. No confíen en nadie. Lucía sintió un escalofrío. Es una trampa, dijo Omar. También puede ser nuestra única oportunidad, respondió Faris. Hassan cruzó los brazos. Iré con ustedes. El viaje a Basilea fue silencioso. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y la lluvia fina convertía las luces en manchas borrosas sobre el parabrisas. Nadie hablaba. No hacía falta. El almacén parecía abandonado. Ventanas rotas, metal oxidado, puertas que crujían con el viento. Hassan fue el primero en entrar. Manténganse detrás de mí, ordenó. Dentro, el aire olía a polvo, tinta vieja y peligro. Sobre una mesa había frascos, sellos, restos de pergamino y fotografías. Lucía se acercó lentamente. Es un taller, susurró. Aquí fabricaban todo. Omar examinó los documentos. Y no es el único. Hay direcciones, rutas de envío, nombres. Un ruido los hizo girar. No disparen, dijo una voz desde la sombra. Un hombre joven salió lentamente. Tenía barba corta, ojos cansados y las manos en alto. Me llamo Adrián Svoar. Yo trabajaba para Henrik Pogler. Hassan no bajó el arma. ¿Por qué deberíamos creerte? Adrián tragó saliva. Porque intentaron matarme cuando quise salir. Y porque sé dónde está la fábrica real. Lucía sintió que el estómago se le cerraba. ¿Quién más está involucrado?, preguntó. No es solo Pogler, respondió. Es una organización. Empresarios, abogados, políticos. Usan documentos falsos para cambiar herencias, fronteras, derechos. Reescriben la historia y luego la venden. El silencio era pesado. Tengo pruebas, continuó Adrián. Pero no aquí. Las guardé en una bodega fuera de la ciudad. Faris lo miró fijamente. Muéstranos. Horas después llegaron al lugar. Una bodega pequeña, olvidada, rodeada de árboles. Adrián abrió un compartimiento oculto y sacó una caja metálica. Aquí está todo, dijo. Contratos, nombres, pagos, rutas. Omar abrió uno de los archivos y palideció. Esto es suficiente para derribar a media Europa. El disparo los interrumpió. La bala impactó la pared a centímetros de la cabeza de Lucía. Al suelo, gritó Hassan. Dos hombres armados aparecieron en la entrada. El caos estalló. Hassan respondió cubriéndolos mientras Omar arrastraba a Lucía detrás de unas cajas. Apaguen las luces, ordenó Hassan. Oscuridad total. Disparos. Gritos. Pasos. El tiempo se volvió irreconocible. Cuando todo terminó, el silencio era más aterrador que las balas. Se fueron, dijo Hassan, respirando agitado. Pero sabían exactamente dónde estábamos. Lucía sostenía la caja con ambas manos, temblando. Ya no estamos investigando, dijo con voz rota. Estamos sobreviviendo. Regresaron a Zúrich sin detenerse. Nadie habló. El peligro ya no era una idea. Era real. Esa noche, el jeque reunió a todos. A partir de ahora, esto es confidencial absoluto, dijo. La red ya sabe que estamos cerca. Y no van a detenerse. Lucía miró la caja sobre la mesa. Esto no es solo historia, susurró. Es poder. Y matarían por mantenerlo. Faris la miró con una mezcla de respeto y gravedad. Y tú, Lucía, eres la única que puede leer sus mentiras antes de que se conviertan en leyes. Esa noche, al volver a su departamento, Lucía no encendió la luz. Caminó en silencio. Miró por la ventana.
Jurado o no, alguien la observaba. Sacó el cuaderno de su madre y lo abrió en una página al azar. La frase parecía escrita para ese momento. La verdad no es peligrosa. Lo peligroso es quien la teme. Lucía cerró los ojos. Y entendió que ya no había marcha atrás. Si llegaste hasta aquí, deja un vela en los comentarios. Eso me dice que sigues dentro, incluso cuando la historia empieza a oscurecerse. El instituto dejó de ser un lugar seguro. No ocurrió de golpe, sino como suceden las cosas realmente peligrosas, en silencio, poco a poco, sin aviso. Las cámaras seguían funcionando, los guardias estaban en sus puestos, los muros seguían siendo gruesos, pero la sensación de protección se había evaporado. Todos lo sabían. Nadie lo decía. Lucía lo sintió primero. Cada vez que entraba al laboratorio, tenía la impresión de que algo había sido movido. Un archivo ligeramente fuera de lugar. Una silla girada en otro ángulo. Un olor distinto en el aire. Señales mínimas, pero suficientes para activar su instinto. «Están dentro», le dijo a Omar una noche, mientras revisaban documentos digitalizados. «No físicamente, todavía. Pero nos observan». Omar asintió con el rostro cansado. «Recibí 3 correos hoy. Amenazas disfrazadas de advertencias académicas. Saben lo que estamos encontrando». Lucía cerró la carpeta con cuidado. Entonces ya no se trata de probar nada. Se trata de sobrevivir lo suficiente para mostrarlo al mundo. La caja metálica que habían recuperado en Basilea estaba ahora guardada en una bóveda blindada, accesible solo para 3 personas, Faris, Hassan y Lucía. Dentro estaban los nombres, las rutas, los pagos. Y algo más inquietante, una lista de documentos que aún no habían sido localizados. «Son los más peligrosos», explicó Faris una mañana. «Porque no solo cambian herencias, cambian fronteras». Lucía levantó la mirada. «¿Guerras? ¿O evitarlas?», respondió. «Depende de quién pague». Ese día llegó la confirmación de que la red no pensaba esconderse más. Un periódico financiero publicó un artículo, accidental, una columna que cuestionaba la legitimidad de varios archivos históricos europeos. No mencionaba al instituto, pero citaba fuentes que solo ellos conocían. «Es un aviso», dijo Hassan. «O nos desacreditamos, o nos borran». Esa misma noche, el sistema del instituto sufrió el primer ataque. Las pantallas se apagaron al mismo tiempo. Las puertas de seguridad se bloquearon. Durante 40 segundos, el edificio entero quedó ciego. Cuando volvió la energía, faltaban 3 archivos. Lucía los reconoció al instante. «Son los de frontera», susurró. «Los más antiguos». Omar se pasó la mano por el rostro. «Ya los usaron». El jeque no gritó. No se alteró. Eso fue lo más inquietante. «Entonces debemos hacer lo que nunca quisimos», dijo con calma. «Sacar esto a la luz». Lucía lo miró. «Si lo hacemos, nos exponemos. Si no lo hacemos, ganan ellos». Durante las siguientes horas, el instituto se transformó en un centro de guerra silenciosa. Hassan duplicó la seguridad. Omar preparó copias cifradas. Lucía organizó los documentos en una narrativa que pudiera ser entendida por cualquiera. «No basta con tener la verdad», dijo. «Hay que contarla bien. O nadie la creerá». A las 3 de la madrugada, cuando todo parecía listo, el teléfono de Lucía vibró. Número desconocido. Esta vez no dudó en contestar. «¿Qué quieres?». La voz al otro lado era tranquila, casi amable. «Hablar contigo». Lucía cerró los ojos. «Henrik. Me alegra que me reconozcas», dijo. «Estás haciendo que las cosas se pongan incómodas». «Ya no tienes poder», respondió. Henrik rió suavemente.
Eso crees. La red no necesita mi libertad. Solo necesita tiempo. Y tú nos lo estás quitando. Lucía apretó el teléfono. Esto termina hoy. No, respondió él. Hoy empieza el precio. La llamada se cortó. En ese mismo instante, las luces del instituto parpadearon. Hassan, gritó Lucía. La explosión no fue grande, pero fue suficiente. El ala norte del edificio quedó inutilizada. Ventanas rotas. Alarmas. Gritos. El sistema de seguridad se reinició de emergencia. Hassan apareció cubierto de polvo. No fue un ataque directo, dijo. Fue una distracción. Lucía sintió el estómago caer. ¿Qué se llevaron? Faris miró la pantalla. Nada. Lucía negó. No, se llevaron algo peor. Corrió hasta la bóveda. La caja metálica seguía ahí. Pero estaba vacía. Dentro solo había una hoja. Una frase escrita a mano. La verdad también puede desaparecer. El silencio que siguió fue absoluto. Omar se sentó, derrotado. Perdimos todo. Lucía cerró los ojos. No. Sacó su cuaderno. Mi madre siempre hacía copias. Nunca confiaba en un solo lugar. Y yo hice lo mismo. Todos la miraron. Hay un respaldo, continuó. Y no está aquí. Faris respiró por primera vez en horas. Entonces aún no hemos perdido. Lucía levantó la cabeza. Pero ahora ya no podemos escondernos. Afuera, las sirenas se acercaban. Y por primera vez desde el inicio, Lucía sonrió. Porque la red había cometido el error final, creer que destruir pruebas era suficiente. No lo era. La verdad ya estaba en movimiento. Si esta parte te mantuvo tenso, deja un símbolo de peligro en los comentarios. Eso me dice que sigues aquí, justo antes del final. El amanecer llegó sin pedir permiso. La luz gris se filtró por los ventanales rotos del instituto como si nada hubiera ocurrido, como si el mundo no supiera que durante la noche la historia casi había sido borrada. Para Lucía, el nuevo día no significaba alivio. Significaba decisión. Ya no había marcha atrás. La red había cruzado el último límite, había entrado en su casa, había tocado su trabajo, había intentado borrar la verdad con fuego y silencio. Eso cambiaba todo. Tenemos una sola oportunidad, dijo Lucía con voz firme mientras extendía los documentos sobre la mesa. Si fallamos, esto desaparece. Para siempre. Omar observaba las copias impresas, los discos duros, las claves anotadas a mano. ¿Dónde está el respaldo principal? Lucía respiró hondo. En el único lugar donde nadie buscaría, porque no pertenece a nadie. Faris la miró con atención. Explícate. Mi madre lo enseñó, respondió. Cuando la verdad es demasiado peligrosa, no se guarda, se comparte. Hay copias en universidades, archivos menores, bibliotecas olvidadas. Personas que ni siquiera saben lo que tienen, todavía. Hassan sonrió por primera vez en días. Entonces ya ganamos. No, corrigió Lucía. Todavía no. Aún falta que el mundo lo crea. El plan. Durante las siguientes 48 horas, el instituto trabajó sin descanso. Omar organizó las pruebas en un informe imposible de refutar. Faris activó contactos que nunca había usado. Hassan coordinó protección con autoridades suizas que todavía no estaban comprometidas con nadie. Lucía no se movió de su escritorio. Escribió. Reescribió. Ordenó. No como investigadora, sino como narradora. Porque entendió algo esencial: la verdad no sobrevive sola. Necesita ser contada.
Cuando todo estuvo listo, Faris se acercó. ¿Estás segura? Lucía levantó la mirada. La verdad no se esconde. Se libera. A las 9, el archivo se hizo público. No fue un comunicado. No fue una conferencia. Fue una bomba silenciosa. Documentos originales, comparaciones, rutas de dinero, grabaciones, firmas. Todo. Enviado simultáneamente a medios internacionales, universidades, tribunales y organismos independientes. El nombre de Henrik Pogler apareció junto a decenas de otros nombres que nadie esperaba ver: abogados, fundaciones, empresas, políticos. En menos de una hora, el mundo cambió. Los mercados reaccionaron. Los gobiernos se movieron. Las autoridades despertaron. A las 11:17, Hassan entró al laboratorio. «Lo tenemos», dijo. Lucía no preguntó a quién. Ya lo sabía. El encuentro final. Henrik Pogler estaba sentado solo en una sala de interrogatorios, con las manos sobre la mesa. Ya no sonreía. Cuando Lucía entró, levantó la mirada lentamente. «Lo lograste», dijo con voz apagada. «Hiciste lo imposible». Lucía se sentó frente a él. «No», respondió. «Solo hice lo correcto». Henrik negó con la cabeza. «¿Crees que esto termina conmigo? Hay otros. Siempre habrá otros». Lucía lo miró sin odio. «Lo sé. Pero ahora el mundo sabe cómo operan. Y eso los hace más pequeños». El hombre bajó la mirada. La historia siempre fue de quien la escribía primero. Lucía se levantó. «No. La historia es de quien se atreve a defenderla». Cuando salió de la sala, supo que ese capítulo estaba cerrado. El después. Meses más tarde, el Instituto Suizo de Historia y Conservación era otro lugar. Más grande. Más visible. Más vigilado. Pero también más fuerte. Se habían abierto investigaciones en 6 países. Decenas de documentos fueron anulados. Herencias devueltas. Fronteras revisadas. Mentiras caídas. Y en el ala este del edificio, una nueva sección llevaba un nombre. Archivo Benavente. Lucía se detuvo frente a la placa, en silencio. Omar se acercó. «Tu madre estaría orgullosa». Lucía sonrió. Ella sabía que esto iba a pasar. Yo solo tardé en entenderlo. Esa noche caminó sola hasta el mirador del lago de Ginebra. El agua estaba calma. Las luces de la ciudad se reflejaban como estrellas artificiales. Sacó del bolsillo el fragmento del cuaderno de su madre. La frase estaba gastada, pero intacta. La verdad no se compra. Se defiende. Lucía respiró hondo. Sabía que la red no era la última. Nunca lo sería. Siempre habría nuevas mentiras, nuevas falsificaciones, nuevas formas de manipular el pasado. Pero también sabía algo más importante. Mientras hubiera alguien dispuesto a hablar, la historia seguiría viva. Y ella ya no era invisible. Era guardiana. Si esta historia te hizo pensar, escribe la verdad en los comentarios. Dale like, comparte y suscríbete, porque aquí no contamos historias, las defendemos. Nos vemos en la próxima.